Queridos amigos, muy buenas tardes a todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Secretos Milenarios. Agradezco la difusión de este material al señor Jaime Maussan y en cabina la asesoría siempre tan certera y profesional del ingeniero Francisco Domínguez y de Horacio Roquet. Quiero decirles a todos ustedes que, agradezco a todas las personas que me han escrito últimamente desde varios países del mundo y que me han halagado con sus comentarios muy favorecedores, muchos de ellos y otros también muy asertivos. Agradezco especialmente a mi amigo Claudio Nelson Moreno, que me escribió desde Chile. Muchas gracias, Claudio, por tus apreciaciones y tus comentarios tan valiosos. Alejandro Molina, quien además ha pedido mis libros, los ha comprado, hasta Argentina se han ido ya mis libros, Seres de Mundos Extraños y el simbolismo de los agroglifos, primera y segunda parte. Te agradecemos mucho, Alejandro. Te mando un abrazo muy cariñoso y te aprecio también mucho. Agradezco también a la señora Eloína Grijalva, quien me ha escrito desde la ciudad de Puebla, a Jesús Morales y a Efraín Corro, con toda su bellísima familia, su esposa Sarita y sus hijos Ricardo, Carolina y Abril. Muchos saludos cordiales. Agradezco también a mi madre Catalina Cruz, que me ven pues desde otro estado de la República, Puebla, Mérida. Muchas gracias, madre, por ver mi transmisión. A mi hermana Gracia Morales también un saludo muy cariñoso. Mando también saludos a Luis Ángel, a Elena Charruf e hijos hasta Mérida, Yucatán. Gracias por apreciar mis programas, están hechos con todo cariño para todos ustedes, queridos amigos. Y también a muchas personas que me han escrito comentarios y observaciones muy asertivas, especialmente a Ismael Castillo, a Rodrigo Cerdán, Arturo Vital, gracias Arturo, a Priscila Cortés, Julio César Torres, Guillermo Cerón, Salma Cruz, Frida Cruz, Isis Jimena, a Ramón Ramos Galeana, Areli Pimentel, tan bella que siempre me ves, Areli, un abrazo muy cariñoso para ti, igual que a Galia Montemayor, que disfruta mis programas. Te agradezco mucho tus observaciones. A Diego Guadarrama, Eric Romero, Alberto Sevilla, también a Heidi Chacón, Cintia Esparza, Yesami González, Alejandra Espinosa, Cristian Mosqueda, Montserrat Murcia, Eduardo Ramos, Salvador Rangel, Oscar Revilla, Daniela Sánchez. A Oscar Revilla un saludo muy especial, también lo apreciamos y lo queremos mucho. A Christopher Vega, a Héctor Velázquez y por supuesto a mi querido amigo Mario. Muchas gracias a todos ustedes por escribirme y formularme sus comentarios tan asertivos. Queridos amigos, el programa del día de hoy, como en transmisiones anteriores, se lo estamos dedicando a tratar los temas del más allá. Recuerden ustedes que todas las experiencias que les comparto en este programa son propias, es decir, yo las he experimentado desde la infancia y no soy una persona que haya buscado o intentado ese contacto con esas almas, sino que todas han venido a mí de manera providencial desde muchos años atrás y a veces llegan a mí a la manera de susurros o de murmullos muy leves que se difunden a través de una especie de eternidad. Y ellos me cuentan qué han vivido, qué han experimentado en su camino después de haber dejado atrás la vida y haber también experimentado ese acontecimiento para muchos muy traumático que es la muerte física. Sin embargo, como todos ustedes saben, hay vida más allá de la muerte y en este punto estoy recordando a muchos queridos amigos que se encuentran enfermos, algunos están hospitalizados
y que bueno, me han mandado también sus comentarios mentalmente, yo los he recibido, los puedo ver y los puedo escuchar, aunque no me escriban físicamente, yo puedo percibirlos a todos ustedes, los quiero mucho, les agradezco que también, aunque no me escriban una letra, piensen en mí y disfruten de alguna manera de esos materiales que preparo muy cuidadosa y selectivamente para todos ustedes. Como les decía, queridos míos, bueno, pues voy a tratar en este programa el tema del más allá. Me han preguntado algunos de ustedes qué sucede con aquellas personas que se han hecho adictas a algunas sustancias o a algunos estados. ¿Qué pasa con esas almas? Siguen después de transcurrida la vida experimentando ese dolor, esa necesidad, es decir, esa dependencia por esas sustancias o esos estados. Quiero decirles que sí he observado que, bueno, muchas de estas almas han muerto siendo adictas sin haber a su vez victimizado a otros seres humanos y sin haberlos encadenado a esos estados terribles de dependencia crónica, progresiva y mortal. Entonces, bueno, esas almas que han muerto, por así decirlo, como víctimas de otras personas, fácilmente pueden olvidar esos estados muy pues deplorables, mentales, y finalmente transcurren, ¿verdad?, un periodo que puede canalizarlos y contactarlos hacia el más allá. No obstante, las personas que sí han abusado y que sí han victimizado a otros seres humanos, pues son espíritus muchas veces groseros que sufren en el más allá las consecuencias de haber producido ese gran dolor, esa dependencia y muerte de otros prójimos. Esas personas y esas almas justamente tienen pues que recibir las consecuencias de sus actos en el más allá, y todo por lo que trabajaron en esta vida se hace vivo o existente en el más allá. Entonces ellos viven encadenados incluso a estados de mucha pesadumbre, de mucha densidad y de mucha negrura, y muchas veces vuelven a esta vida y buscan condiciones muy similares a las que dejaron en esta vida, en este plano, en esta existencia, y bueno, visitan por ejemplo centros de vicio, muchos antros, centros de degradación, e incluso inducen a muchos vivos que se encuentran alcoholizados o privados de la conciencia, aunque sea temporalmente, para cometer a través de esos cuerpos atrocidades a las que estaban acostumbrados cuando estaban vivos. Es muy deplorable, incluso esas personas que llegan a privar de la vida a otro ser humano estando en estado de ebriedad, por ejemplo, o en otros estados de drogadicción, muchas veces se sorprenden cuando vuelven en sí de lo bajo que han caído. Y yo puedo asegurarles que muchas veces cometen esos crímenes innombrables, pues influenciados por el poder mental de esas almas desencarnadas que buscan a toda costa visitar este plano para así satisfacer los instintos más bajos que los hacían sentirse vivos en aquellos momentos. Entonces, bueno, este es un llamado también para todos aquellos vivos que gusten de visitar esos lugares de degradación o esos lugares bajos que otras personas se abstendrían naturalmente de visitar o de frecuentar. No visiten estos lugares, están llenos de ese tipo de almas degradadas, bajas, que buscan a toda costa de ejercer esa influencia mental perniciosa sobre los vivos, y más aún sobre los vivos que gustan de entregarse a esos excesos, aunque sea temporalmente. Entonces, bueno, esto cualquier persona sensible puede percibirlo. Yo estoy plenamente consciente que muchos de ustedes, queridos amigos, cuando han visitado esos antros o esos centros de vicio, aunque fuere únicamente
por experimentar qué tipo de vibraciones o de sensaciones se viven en el interior, han quedado plenamente convencidos de que efectivamente no es un lugar para ustedes y que todas esas vibraciones son altamente perniciosas. Lo mismo sucede con aquellas personas que buscan experimentar ingresando a sitios en donde, bueno, existe mucha decadencia. Por ejemplo, esas antiguas casas ya en ruinas que tienen partes completamente derrumbadas. Es una sensación que atrae a muchas personas. Sin embargo, yo les reitero, esos lugares están llenos de esas almas que no han ido a descansar plenamente y que de alguna forma buscan aún el calor de los vivos para sentir satisfechos esos impulsos que tienen de volver a vivir. Entonces, absténganse, yo les recomiendo de visitar los cementerios, las casas en ruinas y por supuesto los antros y los centros de degradación como son los prostíbulos, las cantinas, las tabernas, en donde abundan todo ese tipo de entidades de muy baja vibración y bueno, como les comento, son muy maléficos y perniciosos para la vida humana. Si ustedes quieren experimentar esos estados, pues no sé, estados que no tengan mucha relación con lo que ustedes están acostumbrados a vivir en esta existencia, pues yo les recomiendo que se rodeen de personas muy positivas, que gusten de la meditación, que practiquen el yoga, que eleven su espíritu a través del arte, de la música y de amistades que por supuesto ejerzan una noble influencia sobre ustedes. No se olviden también de practicar el bien. Muchas veces la satisfacción que nos da practicarlo y hacerlo es mucho más alentadora que el descubrir esos estados tal vez morbosos que pueden captarse a través de la visita a esos lugares que definitivamente no son recomendables para una persona que busca progresar en el sendero hacia la luz. Y después de este mensaje, queridos amigos, los voy a invitar a que me escriban abrildemonse @gmail.com. Es mi correo electrónico. Escríbanme sus testimonios, sus vivencias y la percepción que ustedes tienen de este programa, que sabemos siempre redundará en beneficios para ustedes, queridos, y para su servidora. Cuando volvamos de esta pausa comercial, les voy a relatar el estado o el plano, la dimensión a la que acceden algunas almas de mujeres que han añorado durante la vida el dulce amor de una madre sin conseguirlo muchas veces. Los invito a ver esta pausa comercial y regresen conmigo a Secretos Milenarios.
Mm, Queridos amigos, estamos viendo en pantalla la portada de mi libro más adquirido de todos los aproximadamente ya 15 o 16 libros que tengo. Se llama Seres de Mundos Extraños, es de Abril de Montserrat. Y bueno, aquí relato todas las experiencias que he tenido desde la infancia con seres que pertenecen a otros mundos y a otras dimensiones. Seres como son las almas desencarnadas, seres de almas de personas humanas, de algunos seres reptilianos, de algunos tritones, de las hadas, los duendes, los vampiros, licántropos, y por supuesto de los ángeles y otros seres maravillosos de luz que nos brindan la ayuda incondicional a todos los seres que la pedimos y la suplicamos. Los invito a adquirir mi libro. Este libro ya se ha pues llevado a otros países. Agradezco también a todos mis queridos lectores que me han mandado sus testimonios. Tengo más de 500 testimonios. Están en un blog de internet que se llama Google. Gracias a todos mis apreciados lectores, Abril de Montserrat. Ahí ustedes pueden ver más de 500 testimonios de todos mis lectores en todo el mundo que justo hacen comentarios y observaciones sobre los materiales que he publicado en este material, Seres de Mundos Extraños. Tengo, como ustedes saben, muchos otros libros, sobre todo relativos a la interpretación sistemática y analítica de símbolos, de todas las familias de símbolos existentes y conocidos hasta nuestros días. En pantalla pueden ustedes ver, queridos amigos, adelante de la computadora aparecen dos de mis libros. El de interpretación de agroglifos, primera y segunda parte. Ustedes saben, agroglifos o crop circles son los símbolos maravillosos que plasman nuestros queridos hermanos del cosmos, sobre todo pleiadianos y de otras civilizaciones hermanas, que bueno, poseen también rasgos físicos idénticos a los que tenemos en la Tierra y en otros casos muy parecidos a ellos. Les presento también el poemario de agroglifos, que presenta una recopilación pues de poemas realizados sobre la interpretación simbólica que realizo de estos símbolos maravillosos. Recuerden, queridos amigos, soy pionera mundial en la interpretación simbólica y sistemática de los llamados agroglifos y crop circles. Y este programa que ustedes, muchos de ustedes tanto disfrutan, es también un programa pionero que se dedica exclusivamente a presentar interpretaciones sobre estos casos, estos símbolos y por supuesto sobre experiencias paranormales experimentadas únicamente por mí, que soy su servidora. Quiero decirles también que me han preguntado sobre qué sucede con las personas que han practicado el mal por gusto, por convicción en este mundo. Y bueno, lo que yo sé al respecto es que esas almas tienen un fin muy deplorable porque, como les he comentado hace un momento, encuentran que todo lo que realizaron, todo el mal que practicaron regresa a ellos. Recuerden que vivimos en un universo en el que se verifican plenamente las leyes de causalidad, de causa y efecto, las leyes del mentalismo, de vibración, de generación, entre otras. Entonces, por la ley del péndulo, queridos amigos, todo lo que nosotros sentimos y pensamos y lo enviamos hacia el exterior, regresa con la misma intensidad. Y cuando hacemos mal a los demás, esas mismas fuerzas regresan y esa energía destruye todas las causas que le dieron una orientación negativa. Entonces la energía fue creada para nuestro bien, el beneficio de todos los seres en el mundo, en el cosmos, en todos los mundos creados. No podemos hacer mal uso de esa energía porque entonces a la hora de regresar destruye inmediatamente
todas esas causas erróneas, equivocadas y torcidas que le dieron un enfoque o una orientación negativa. Destruye para purificar lo que estuvo mal construido. Por eso hemos visto que civilizaciones que en principio tuvieron una orientación sanguinaria y destructora de otros seres humanos, fueron, por así decirlo, también exterminadas. Recuerden lo que pasó con la antigua Tenochtitlan. Los sacerdotes practicaban un sinnúmero de sacrificios humanos, esclavizaron a muchos pueblos, les infligieron ese dolor y esa muerte innombrable, por así decirlo, y bueno, con la misma intensidad que ellos obraron, también fueron de cierta manera exterminados. Se los comento, esto es algo muy patente, muy plausible. Todas las personas que practican el mal y que lo dirigen a otros seres humanos reciben pues justo esa experiencia válgase la redundancia, de experimentar el dolor en sí mismos. Y es así como empiezan ese aprendizaje y lentamente, únicamente después de experimentar el dolor en sí mismos, van alejándose consciente y voluntariamente de ese goce insano que les produce el disfrute del dolor hacia otros seres y aún hacia sí mismos. Entonces, aunque ellos sientan un desprecio innato, natural por la vida y la salud de otros seres, que comprenden no únicamente la salud a los seres humanos, sino también a otras especies del cosmos, a los animales y aún a los árboles, ¿verdad? Entonces experimentan en sí mismos qué es sentir en sí mismos esa pérdida y bueno, se alejan justamente de esa intención de causar daño innecesario a otros seres. Y bueno, después de haber contestado esta pregunta que me han formulado en varias ocasiones, quiero decirles que la experiencia que les voy a relatar el día de hoy se basa justamente en los murmullos que he percibido de algunas almas femeninas que experimentaron gran dolor y necesidad durante la vida. Y justo se llama este relato la paz más dulce que siempre hemos buscado. Quiero decirles que a ese tipo de plano, dimensión, aparecen momentáneamente muchas almas femeninas que desearon sentir el amor de una madre. Estas almas por alguna circunstancia no lo sintieron y estuvieron siempre muy deseosas de experimentarlo en sí mismas. Tuvieron gran sensación de privacidad por no haberlo podido vivir. Quiero decirles que este plano, bueno, se abre muchas veces en algunos asilos y en los dormitorios de algunas personas mayores, y cuando las almas por las que se abre esa puerta especial hacia la muerte, pues se materializa o se configura, las almas por las que se abre acceden a ella muy fácilmente y sin necesidad de realizar alguna búsqueda especial. Simplemente acceden a ella, pasan a través de ella y llegan, por así decirlo, sin experimentar mayor dolor o sensación traumática, pasan directamente a la muerte. Estas almas, queridos amigos, que son almas femeninas, ingresan a una dimensión diferente y cuando han pasado ese umbral, haberlo traspasado implica que ya no sienten el dolor físico y que sus recuerdos y algunas veces sentimientos no las atormentaran ya más. Inmediatamente sienten un gran reposo y un gran consuelo, una dulce paz como ellas efectivamente habían deseado, esa paz que han anhelado y ciertamente el amor de la madre que tanto desearon y buscaron durante la vida. Quiero decirles que haber traspasado ese umbral, a mí, estando viva, me permitió ver hacia atrás y pude ver todavía la iluminación amarillenta del dormitorio que dejaba atrás y la penumbra inmediata a la que accedí. Quiero decirles que muchas veces visito estos lugares o estos planos o dimensiones acompañada de mi protectora. En este momento no voy a ahondar al respecto,
pero inmediatamente se siente una sensación de relajamiento y de frescura. Esas almas femeninas, de alguna forma, ingresan a ese plano sobre el cual yo pude observar y apreciar, se encuentra bien provisto, es una especie de saciedad, de que se encuentra bien aprovisionado de todo lo que las almas desean y buscan en ese estado, después de haber traspasado hacia la muerte. Les comento que, bueno, el panorama que uno puede apreciar es el de un cierto lugar o un estado sin paredes, sin puertas, techos ni ventanas. Como ustedes saben, queridos amigos, en esos lugares ya no hay necesidad de ninguna de estas cosas. Entonces uno simplemente pasa y ve un lugar en penumbra de dimensiones desconocidas. Empecé a notar que niebla muy densa y oscura se materializara de una manera muy suave e imprevista. Empecé a notar también que había innumerables mesas de piedra que estaban adornadas con finas esculturas marmóreas y algunas flores de un delicado matiz blanquecino y que, bueno, lentamente empezaban a ceder ante el paso del tiempo. Recuerdo claramente que las almas de las mujeres que ingresaban a ese lugar se encontraban sentadas, por lo general una a cada mesa, y se encontraban cavilando sobre lo que había sido su vida. Esto me lleva a pensar que es un plano especial en donde su vida transcurre completa ante ellas, un momento especial que las hace valorar y analizar la vida que llevaron en esta existencia, para después pasar a otro estado maravilloso de luz y de relajamiento espiritual. Todas las mujeres eran distintas, se encontraban en general vestidas con algunos ropajes oscuros, muchas de ellas los llevaba negros, su cabello se encontraba generalmente bien peinado y anudado hacia la nuca, algunas eran delgadas, otras más gruesas, pero en general todas se encontraban meditando, pensando, examinando esos asuntos que habían entrañado sentimientos muy profundos y muy hondos y que en cierto momento, bueno, pues eran sentimientos pasajeros de los cuales ya se presentaban notablemente alejadas. Entonces asumían posiciones distantes ya respecto a esas emociones, a esas personas y esas circunstancias que habían involucrado pues esos sentimientos tan entrañables. Vamos a hacer una breve pausa, queridos amigos.
sabemos, queridos amigos, que ese plano especial en donde acceden esas almas femeninas en busca del amor maternal que tanto anhelaron durante la vida, es un lugar silencioso, en penumbra. Les comentaba que cuando accedí a él pude observar algunas mesas de piedra y muchas mujeres sentadas en cada una de ellas. Todas tenían muchos rasgos en común, por ejemplo, la edad, muchas de ellas se encontraban entre los 50 y los 60 años, todas presentaban una actitud muy recatada y de sumo recogimiento. Sobre todo se encontraban cavilando sobre lo que había sido su vida, sobre cómo había transcurrido. Analizaban entonces vivencias, circunstancias, experiencias muy entrañables y profundas, sobre todo esas experiencias de tener sentimientos de anhelo finalmente pero de todas ellas ya se encontraban finalmente alejadas. Es decir, asumían respecto a todas esas experiencias una actitud distante y aún de las personas que les habían sido más amadas en esa vida. Como ven ustedes, ya se aprecia la vida desde un punto diferente, no con la mente física que poseemos los vivos, es decir, con el intelecto, no con esa mente egoísta para muchos de nosotros, sino a través de la conciencia. La conciencia funde la mente, la profundidad y el sentimiento. Entonces analiza las cosas desde un punto de vista más trascendente y más espiritual, porque recuerden todos ustedes que somos una unidad de cuerpo, de alma y de espíritu. Entonces, en esta vida poseemos la unión o la vinculación de las tres unidades. Sin embargo, cuando nosotros nos desprendemos del cuerpo físico, trascendemos hacia la eternidad, trascendemos después, más allá después de la muerte, pues nosotros seguimos naturalmente como almas unidas al espíritu. Y finalmente, bueno, en ese estado tenemos también un cuerpo astral que es muy parecido a nuestro cuerpo físico, tiene las mismas características que nuestro cuerpo físico. Y por eso cuando nosotros dejamos ese estado, es decir, el estado de todas estas mujeres que cavilosas analizaban lo que había sido su vida, que la analizaban desde diferente perspectiva, desde la perspectiva de la conciencia, del dictado de la conciencia, bueno, pues finalmente estaban llamadas también a dejar esa especie de fantasma y de trascender hacia la luz maravillosa, hacia la puerta gigantesca del sol blanco. El sol blanco es una esencia del espíritu puro que nos acoge como el padre y la madre, que nos guía a través del espíritu. Recuerden que todos somos espíritu y a eso se debe que poseamos ese resplandor luminoso o esa aura que muchos videntes pueden apreciar aunque aún estemos vivos. Las almas o los fantasmas que están listos para trascender al más allá poseen también esa luminosidad. Por eso algunos los describen como entidades fosforescentes o como entidades luminosas. Entonces, bueno, es el espíritu finalmente que vive más allá del alma. Cuando nosotros llegamos hacia el sol blanco, nos desprendemos de ese fantasma o de ese cuerpo astral y estamos listos para trascender. Pero yo les recuerdo, queridos amigos, que solo es algo que experimentan las personas que hacen el bien en esta vida y que trabajan por el bien hacia la eternidad. Entonces, bueno, los que eligen seguir ese camino hacia el bien supremo son quienes experimentan esa trascendencia, quienes trabajan por el bienestar de los seres humanos porque sienten compasión hacia otros hermanos que transitan por caminos difíciles como son la extrema necesidad, como la enfermedad, como varias causas tan conocidas entre nosotros los seres humanos. Bueno, esas personas maravillosas son quienes pueden trascender hacia la luz blanca maravillosa, hacia el espíritu puro. Y entonces esos elementos que de alguna manera integran todavía su fantasma se disuelven ante la luz purificadora, hacia la luz
indescriptible, indescriptiblemente bella y pacificante, benévola del sol blanco. Entonces quiero decirles que en el caso de aquella experiencia que tuve con aquellas almas femeninas, empecé a escuchar que algunas de ellas me hablaban, sentían mi presencia como un alma todavía que pertenecía a este plano de los vivos, y algunas me hablaron, voltearon levemente hacia mí y me dijeron que no hay paz más grande que alcanzarla y no hay cariño más grande tampoco que encontrarla. Entonces ese amor tan grande, bueno, lo encuentran únicamente después de trascender a través de la puerta de la vida, de cruzar el umbral hacia la muerte. No hay cariño más dulce, me decían, que permanecer en ella. Entonces, bueno, algunas de ellas me dijeron también que la iba a conocer y que no iba a transcurrir mucho tiempo. El resto de todas esas mujeres o de todas aquellas almas femeninas permanecían cavilando, sumidas en esos pensamientos profundos. Las que me hablaron, déjenme decirles que se veían como si estuvieran experimentando una especie de trance hipnótico, y es un trance que las lleva a olvidar progresivamente todas las experiencias de dolor, de frustración, de privación, de iniquidad y de impotencia que vivieron en esta vida. Todas las circunstancias de extrema necesidad que experimentaron en sí mismas y que las llevaron también a hacerse más compasivas con otros seres humanos, y finalmente a ser más benévolas, más tolerantes hacia las circunstancias de necesidad que experimentamos los seres humanos. Entonces, bueno, estas buenas almas femeninas estaban en ese estado de experimentar el olvido gradual y progresivo de todo el dolor que habían vivido en esta existencia como mujeres humanas. Y finalmente, ya que ellas se olvidaron gradual y momentáneamente de mi presencia en esa dimensión en la que eran dulcemente acogidas por la benevolencia infinita de la madre creadora, pude ver que aquel lugar y aquella dimensión o plano que estaba visitando, ya lejos del influjo mental de todas esas almas y lejos del influjo sentimental que ejercían sobre las apariencias de ese lugar, porque recuerden ustedes que tanto en este plano nuestra mente puede cambiar la realidad como en aquel. Entonces el sentimiento y el pensamiento de aquellas almas le imprimían una connotación, un sentido y una realidad extraordinaria y muy particular a ese plano. Entonces, cuando ellas se olvidaron de mi presencia, pude ver que esa dimensión quedaba libre del influjo o de la apariencia que ellas deseaban imprimirle, y pude notar que en realidad esas mesas hermosas de piedra eran en realidad lápidas, y pude notar que esas finísimas esculturas marmóreas eran en realidad esculturas religiosas que habían sido dispuestas en el interior de las criptas o sobre los sepulcros. Pude también notar que las hermosísimas y delicadas flores blancas eran en realidad flores de todos colores que habían sido dispuestas en recipientes de todas formas y tamaños, y que, bueno, muchas de ellas ya se encontraban marchitas, podridas y aún desparramadas en todas direcciones sobre las sepulturas. Se hallaban finalmente olvidadas. Y bueno, vean ustedes, era el influjo mental que las mentes y el sentimiento de aquellas almas femeninas imprimían en aquel lugar. Claro, ellas le imprimían esa forma porque ya lo veían diferente y lo sentían diferente. Ahora lo sentían y lo veían desde la profunda dignidad que habían alcanzado tras una larga vida llena de privaciones y de sufrimientos y de una muerte digna. Y lo veían detrás de la solemnidad que habían alcanzado a comprender, y sobre todo del profundo cariño y del agradecimiento que habían
habían albergado hacia los seres que les habían rendido las últimas exequias después de la muerte. Entonces, bueno, finalmente esas buenas almas femeninas se encontraban reunidas en aquel plano o en aquella dimensión en donde justamente, bueno, encontraban la unión, la protección y el amparo de su madre tan amada. Bueno, visitaban aquella morada que, aunque temporalmente, era el lugar en donde momentáneamente recibían la paz más dulce y el amor más profundo que siempre habían deseado. Y bueno, queridos amigos, esta es una experiencia que tuve hace algún tiempo con estas almas, buenas almas femeninas. A continuación, quiero invitarles a ver otra breve pausa y regresaremos con otra anécdota, la vivencia que tuve con una joven alma femenina en este mundo. Los invito a todos ustedes. Queridos amigos, estoy disfrutando ampliamente de la lectura de sus bellísimos comentarios. Me han hecho preguntas muy interesantes que, si no respondo en este programa, las responderé en los sucesivos, puesto que voy a dedicar toda una serie de su programa Secretos Milenarios, transmitido por tercermilenio.tv, a responder también sus dudas e inquietudes sobre las experiencias que hemos tenido algunos mediums sobre el más allá. Quiero decirles que me escriban, a todos aquellos que no se han animado a hacerlo, abrildemonce@gmail.com. Y quiero decirles que hay muchos de ustedes que se encuentran viéndome, que me agradecen. Yo los he visto en mi mente, yo los he percibido y he percibido también sus estados de ánimo. Muchos de ustedes están en cama, otros están hospitalizados. Quiero decirles que los acompaño, que les mando mucho amor y todos mis buenos y mejores deseos porque recuperen pronto la salud que tan grata nos es a todos los seres humanos, queridos míos. Entonces, hasta allá donde estén, en el hospital o en la camita de su casa, les mando mucho amor y mis mejores deseos por su salud. Quiero decirles que a continuación les voy a relatar la experiencia de una joven que había muerto en uno de sus innumerables viajes. El alma de esta joven, a diferencia de otras almas, viajaba en un autobús que transitaba repetidas veces entre la frontera México y Estados Unidos. Esta joven me comentó que había sido hija única y que ciertamente sus padres habían dedicado su vida a satisfacer sus caprichos más insignificantes. Le habían dado todo para que ella creciera y prosperara, para que ella se sintiera finalmente amada.
Sin embargo, pues tuvo la suerte de encontrar la muerte en alguno de sus viajes. Ella me dijo que estaba en paz, puesto que había acudido a despedirse de sus padres y ellos le habían dado la bendición y el permiso para realizar el último viaje tan lejos como a ella le fuera necesario e indispensable, y al lugar que ella tuviera que visitar. Quiero decirles que ella dijo que había acudido a solicitar el permiso de sus padres, pero en realidad lo que había sucedido era que habían presentado el cadáver de esta chica ante los padres dolientes y ellos se habían despedido de ella. Fíjense cómo las almas perciben la realidad de un modo muy diferente a como lo hacemos los vivos. Muchas de ellas piensan que acuden a despedirse cuando en realidad son los deudos y los seres queridos quienes se despiden de ellos al ver el cuerpo, y bueno, le dan la última bendición y le confían todos sus anhelos y le profieren sus palabras de amor más sentidas y le entregan sus sentimientos y sus pensamientos a través de ese amor perdurable. Entonces, esa alma se encontraba en estado de paz porque ciertamente se había logrado despedir de sus seres más amados en esta vida. Y a diferencia de otras almas que suelen viajar también en algunos transportes públicos, como los aviones, los barcos o los autobuses, bueno, esas almas eligen algunos lugares del frente, de adelante. Esta alma, a diferencia de otras, elegía viajar en la parte trasera del autobús y solo veía el panorama que íbamos dejando atrás conforme transcurría el recorrido. De alguna forma fui llamada hacia ella o fui transportada por algún otro ser para darle el auxilio que ella requería. Me di cuenta de que, bueno, le era imposible ver hacia el frente. Incluso me refirió que ella no sabría si en algún momento dado el autobús detenía su recorrido, ella no sabría cómo bajar o por dónde caminar por sí sola. Desconocía las consecuencias de hacerlo y ciertamente el panorama, puesto que veía o percibía la realidad que nosotros podemos apreciar un tanto distorsionada, y se hallaba insegura porque bien a bien no sabía que había experimentado la muerte. Entonces, bueno, en ese momento me di cuenta, ella me confió también que había sido unigénita, es decir, única hija que vivía al sur de los Estados Unidos, que no quería regresar a su casa, a la casa de sus amados padres, porque sentía que ya no era su lugar y que ciertamente sus padres la habían dejado en libertad de elegir su camino, de buscar su destino por sí misma y de tardarse todo lo que ella pudiera o quisiera en el viaje. Entonces, bueno, en ese momento sentí que la ayuda consistía en hacerla captar o concientizar que debía ver el aquí y el ahora y debía olvidarse de lo que dejaba atrás durante el recorrido o el trayecto, un trayecto que finalmente no pertenecía a sus condiciones actuales. Entonces, bueno, cuando ella me manifestó que tenía miedo de ver hacia el futuro, le tuve que confiar que efectivamente muchas veces realizamos búsquedas involuntarias o de manera inconsciente y que debemos estar preparados para afrontar las consecuencias, es decir, el encontrar nuevos panoramas o circunstancias, porque hacerlo nos entrega de alguna manera la llave hacia la libertad. Entonces tuve que despedirme de ella y decirle que debía bajar de ese recorrido y que mi parada estaba próxima. En ese momento el temor de verse abandonada por mí, que era la única que podía escucharla en ese momento y verla de alguna manera, la hizo voltear hacia el frente, es decir, la hizo posicionar su atención, su concentración hacia el futuro y más que nada hacia el presente, qué estaba viviendo, en dónde estaba. Entonces puso toda su atención concentrada en el aquí y el ahora,
y de esa manera a un movimiento imperceptible de su cabeza empezó a ver que efectivamente todas las posibilidades que ella necesitaba, la ayuda y el encuentro de lo que más deseaba estaban ahí, en el aquí y en el ahora. Por esa razón, a un movimiento, como les digo, de su cabeza empezó a aparecer de una manera inusitada una especie de espiral en cuyo centro se veía aparecer la maravillosa luz del sol blanco, la luz que finalmente le devolvería la libertad. En ese momento, su expresión, que momentos antes lucía pues muy preocupada, esa cara que se veía tan demacrada por los momentos tan intensos y de desesperación y angustia que había vivido antes de la muerte, debido al accidente que la había privado de la vida, bueno, ese panorama por completo empezó a cambiar. La expresión del rostro se modificó, empezó a alegrarse y empecé a adivinar en su mirada una serie interminable de posibilidades que se abrían más allá de la luz del sol blanco. Entonces ella simplemente empezó a abandonarse a esa paz maravillosa que la empezó a embargar, se despidió de mí muy tranquila, confiada e incluso alegre, y me pidió que me comunicara con ella mucho después de haber alcanzado mi destino. Entonces, vean ustedes, es otra experiencia maravillosa que viven las almas que han trascendido, bueno, a ese estado momentáneo, a ese estado temporal, que supone haber cruzado la frontera de la vida. Entonces, bueno, se encuentran ya gozando de la dulzura, de la apacibilidad y de esa, sobre todo esa maravilla que es encontrar la luz blanca para todas las personas y las almas nobles, buenas y bondadosas. Y con esto, queridos amigos, doy por terminado este programa más. Voy a tener otros muchos más programas destinados a hablar sobre mis experiencias del más allá. Recuerden que siempre hablo de ese estado de transición después de la vida, después de la muerte física, pero anterior siempre a la paz maravillosa que nos brinda el cruzar más allá de la luz blanca. Les pido que si pueden hacerlo me envíen sus comentarios. Muchas personas me escriben, a todas les mando un abrazo muy cariñoso y por supuesto las invito a todos ustedes a seguir disfrutando de esta programación de tercermilenio.tv. Adquieran mis libros, Abril de Montserrat, visiten mis blogs en Google, Abril de Montserrat Google o Abril de Montserrat Agroglifos, Abril de Montserrat Simbolismo. Y bueno, envíenme sus comentarios cuando son comentarios interesantes y hechos a conciencia. Yo también los subo a mi blog, que es Abril de Montserrat. Gracias a todos mis apreciados lectores. Más de 500 testimonios, muchísimos más, y de comentarios que lectores de mis trabajos me hacen llegar. A todos ustedes les mando mucho cariño, mucho amor y recuerden, sean felices.
Tercer Milenio está innovando en la manera de ver los volcanes. Estamos yendo al siguiente nivel, estamos mejorando. La peculiaridad de los equipos es que precisamente pueden seguir a objetos, y eso pues no te lo había brindado ninguna empresa, ningún equipo. Y además están enfocadas no solamente a la cuestión volcánica, sino además a la detección de objetos ahí en el cielo. Eso es innovador, en Latinoamérica no hay un proyecto así. Lo que ocurra en el cielo lo vas a poder captar, va a poder grabarse, fotografiarse y en una alta calidad. Eso es lo que está poniéndonos a la cabeza de la observación volcánica y ovni, por supuesto, ¿no? Hay grandes equipos